Queridos hermanos, muy buenos días tengan todos. Les habla el Padre Daniel Cortés Recendis, párroco de esta parroquia de San Bernabé de Jesús, situada en el fraccionamiento Puerta del Sol, municipio de Tarímbaro, para compartirles el Evangelio de cada día, esperando sea de provecho, esperando la palabra de Dios ilumine nuestra vida y sea esa lámpara, esa luz que nos va guiando en todas nuestras acciones. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo, correspondiente a este viernes 1 de julio de 2022. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con el favor de Dios comenzamos este mes de julio y lo hacemos encomendándonos a Dios, poniendo en sus manos providentes de Padre nuestra vida, nuestras empresas todas, todo lo que hay en nuestra vida. Recordemos y tengamos muy presente que cada día 1 de mes la Iglesia reconoce y agradece la providencia divina, que no es otra cosa sino ese cuidado amoroso que Dios tiene sobre toda su creación, de un modo especialísimo sobre nosotros que somos sus hijos. Por eso, hermanos, este día les invito a todos a que agradezcamos a Dios, a que reconozcamos todo lo que de Dios recibimos y que eso nos lleve a la acción de gracias verdadera, recordando que la gratitud verdadera consiste no tanto en manifestarlo con palabras, sino con las obras, es decir, tratar de corresponder a ese amor que Dios nos tiene, procurando cumplir su voluntad. Esa es la manera como se agradece debidamente al bienhechor. En este día, hermanos, escuchamos la vocación de San Mateo, que él mismo nos narra, él mismo reconoce este llamado que el Señor le hace. Como sabemos por sus palabras y por las palabras de los otros evangelistas, San Mateo, antes de ser apóstol, era un recaudador de impuestos, es decir, un publicano, alguien que trabajaba para los romanos, que cobraba impuestos que iban a parar a manos de los romanos. Entonces, recordemos que el pueblo judío pues estaba dominado por la potencia que era Roma, de tal manera que todo aquel que tuviera algo que ver con los romanos o trabajara para ellos, pues era un traidor a su propio pueblo, a su propia patria. Era el caso pues de San Mateo. El Señor, por supuesto, no se fija en esas ideas de la gente como para llamarlo a ser uno de los 12, uno de sus apóstoles. Así lo hace el Señor, y aquí podemos detenernos y meditar en esa mirada, en esa actitud del Señor, que simplemente ve a Mateo y lo invita a seguirlo. Le dice: sígueme. Y vamos a ver también la generosidad, la prontitud con la cual Mateo
deja su trabajo, deja su mesa de recaudador y se va con Jesús. Esto lógicamente, pues había que celebrarlo. El Señor, el Maestro, se ha fijado en él y lo ha llamado a ser parte de su equipo de trabajo, a ser parte de sus apóstoles. San Mateo lo celebra ofreciendo un banquete en su casa. Lógicamente, pues el Señor con los que ya había llamado, pero también, lógicamente, San Mateo pues invita a muchos de sus compañeros, a muchos también llamados publicanos que eran pues del mismo oficio o que tenían simplemente algo que ver con el pueblo romano y que además la gente señalaba como pecadores, como malos, como publicanos. Esto es lo que da lugar a la crítica de los fariseos, los escribas, que recordemos pues en esa actitud de sentirse ellos los puros, los aparte, pues despreciaban a muchas personas. Y entonces, cuando el Señor escucha esta pregunta que hacen los fariseos a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? El Señor, ¿cómo va a reaccionar con esta frase tan sabia? No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Hermanos, si esto es tan obvio, nadie se nos ocurre ir a ver a un médico cuando nos sentimos bien, cuando no nos duele nada. Acudimos a él cuando vemos que algo está fallando, cuando sentimos que algo está mal. Entonces, pues inmediatamente buscamos quien nos pueda ayudar en ese sentido. El Señor, pues, ¿qué nos quiere decir con esto? Él ha venido a salvar a todos aquellos que humildemente se reconozcan pecadores, que humildemente reconozcan sus miserias y quieran enmendarlas, quieran corregirlas. Hermanos, el Señor pues nos dice hoy y todos los días, yo no he venido a llamar a los justos, yo no he venido a llamar a aquellos que ya se sienten salvados, sino a aquellos que necesitan de la salvación que yo les ofrezco. Por eso, hermanos, en este día, con toda humildad, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados, nuestra indigencia, nuestra necesidad y acudamos confiadamente a Jesús, que es el médico de los cuerpos y de las almas. Agradezco grandemente su atención a estas palabras y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como San Bernabé de Jesús Méndez Montoya, en Facebook como Parroquia de San Bernabé de Jesús. Por favor, les pido, compartan y activen las notificaciones para que estén al tanto de las actividades que realizamos día a día en esta Parroquia de San Bernabé. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.